está en la residencia, nosotros podemos ser cirujanos, que todos tienen que aprender bastantes cosas, por ejemplo, para poder suturar, para poder hacer un tipo de cirugía, una rehabilitación, ¿no? Entonces ahí puede estar completamente la premotora para que puedan interactuar. La suplementaria, como se junta la premotora, movimientos postures complejos, ¿no? Suplementaria. Si nos damos cuenta, en la parte de acá, en la parte inferior tenemos la boca, la cara, y esta parte de acá, en el área motora primaria, por ejemplo, se puede alterar con una ACV, con una isquemia, y al final puede llegar a lesiones permanentes, que nos puede llevar inclusive a que tenga problemas en la respiración. Tengo bien acá, en la parte inferior, por ejemplo, acá, ¿quién está encargado, por ejemplo, de esta parte de acá? La lengua, la mandíbula, parte de lo que es la deglución, la masticación y la salivación. Imagínense que se lesione esta parte de acá, un infarto o una hemorragia en esta región. ¿Qué va a pasar? No va a poder deglutir el paciente, va a tener problemas en la deglución. Una tumoración, por ejemplo, en esta región, va a poner problemas en la deglución, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en los pacientes que sufren un ACV, que es común? Un ACV, se infartó toda esta parte de acá. Llegan al hospital y muchos no pueden deglutir, se atoran. Entonces, cuando vean después, lo evalúen el neurólogo, lo trombolizan capaz, y si capaz de ser inefectiva, por ejemplo, la trombolisis, y sigue estando con problemas en la parte motora, y alteraciones en la deglución, se microaspira. ¿Qué quiere decir? Pequeñas cantidades de saliva ingresan a lo que es la tráquea, y después de 2 o 3 días comienzan a tener fiebre, dificultad respiratoria, tos. Le hacen una radiografía, encuentran que tiene una neumonía aspirativa. Entonces, a veces se van complicando los pacientes. Una neumonía aspirativa que está dentro del hospital, probablemente sea una neumonía intrahospitalaria, y el paciente no puede capaz de nutrir bien, no puede tener una buena alimentación, se desnutre el paciente, no tiene buen reflejo de oxígeno, no bota una buena cantidad de flema, tiene que ser mayor neumonía. Entonces, así se van complicando los pacientes neurológicos, ¿no? Con problemas, capaz de una acidosis, una tumoración, cualquier lesión que podemos tener en esa región. Y ahorita acá vemos esta parte de la lengua, ¿no? La parte de lo que es las partes más principales, que es la mano, ¿no? Justamente la parte de la articulación de la palabra. Ya también ahorita ayer, cuando hemos visto nuestra receta. Áreas especializadas que nos hagan nuestro libro, que ya hemos visto también de una otra forma, el área de Broca y el área de Wernicke. ¿Se acuerdan, no? Broca y de Wernicke. Acá nuestra parte de Broca y acá lo que es Wernicke. Tanto uno sea para lo que es la formación de la palabra, como otro para la comprensión. ¿Qué más? Tenemos que mirar, vamos a tener también lo que es los movimientos oculares voluntarios. Entonces nosotros podemos enfocar rápidamente bastantes imágenes en un momento, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba. Y al final, ¿cómo van a estar nuestros ojos? Prácticamente coordinados en el movimiento, ¿sí? Porque está uno para arriba y otro para abajo, como el caballo, no sé, todos son coordinados. Pero puede haber que en un momento pueden estar descoordinados, sí. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un infarto cerebral, pueden tener pacientes una alteración en la mirada conjugal. ¿Qué quiere decir una alteración? ¿Qué quiere decir? Que en vez de estar mirando los dos enfocando en un lugar, este puede ser que esté externo, puede estar para arriba, o desvía este ojito, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, cuando se hace en escala de NIS, por ejemplo, cuando estamos evaluando lo que es un ACV isquémico, ahí se mira justamente si tiene o no tiene mirada conjugada, ¿no? Capaz hay una alteración, entonces nos habla que hay un problema justamente en este movimiento ocular. Rotación de la cabeza, ¿no? Como hemos visto también va a estar con los movimientos oculares, con el reflejo también que tenemos visto ayer. ¿Qué reflejo tenemos visto ayer? Que mueven la cabecita y se va para otro lado. Óculos, óculos, no sé, que todo está coordinado, todo está conectado. También habilidades manuales, ¿no? Como hemos visto acá, habilidades manuales. Entonces, como ves, si hay una lesión, por ejemplo, en esta región vamos a tener una apraxia motora. ¿Qué quiere decir apraxia? Si le quitamos la A, sería apraxia motora. ¿Qué es la práctica motora? Nosotros ya tenemos, ya en nuestra cabecita, algunos movimientos que son ya aprendidos ya de por vida, ¿no? Por ejemplo, montar bicicleta. Entonces ya lo han aprendido, ya lo han concientizado, y entonces no es necesario que lo vuelvan a practicar. Pero ¿qué pasa si tienen, por ejemplo, una lesión en esta región? Una apraxia. Ya no van a poder hacer ese tipo de actividades. Si ustedes podían escribir,
probablemente si hay una lesión en esas regiones, ya no va a poder escribir. No tiene una apraxia motora, ¿no? Esa es la apraxia motora. Entonces, por eso es que una lesión a nivel cerebral tanto cambia la vida en los pacientes, ¿no? Transmisión de información del encéfalo a los músculos, ahí hemos visto también ayer de otra forma, con el principal prácticamente vía que nos va a llevar a la motricidad troncal. ¿Cómo se llama? El fascículo córtico-espinal o la vía piramidal. Entonces, según esto, se va a ver una vía piramidal y todas las demás vías, ¿cómo se llamará? Vía extrapiramidal. Entonces, para evaluar la vía piramidal, cuando hay una lesión en la vía piramidal, ¿cómo se llamaba el reflejo en la parte de la planta de los pies? El cutáneo plantar, ¿cómo era? Era una extensión anómala. ¿Cómo se llama eso? Babinsis, no se olvide, ¿no? Cuando hay prácticamente una lesión en la vía piramidal, no vas a tener un babinsis positivo, no se olvide. ¿Qué más? Acá ya hemos visto que cuando hay una lesión en esta vía piramidal, ¿qué generalmente vamos a tener en el paciente? ¿Una espasticidad o una rigidez? Una espasticidad. Una espasticidad. ¿Y qué diferencia que la espasticidad con la rigidez? Que la espasticidad, lo estamos así en flexión, primero va a estar duro y después va a estar blandito. Y la rigidez, que nos da, por ejemplo, cuando tenemos lesiones en la vía extrapiramidal, ¿cómo era? En la rueda dentada, ¿no? Que hemos dicho, todo el trayecto prácticamente está duro, la extremidad, realmente va a estar en esos puntos, ¿no? Siempre que sea fuerza, esa rigidez. ¿Dónde se mira generalmente ese tipo de rigidez en rueda dentada? En el parto, en el parto. Entonces, en la parte de lo que es la parte de la corteza, ¿no? Vamos a tener las células de Betz, ¿no? Que vendría a ser prácticamente las células que van a iniciar la vía piramidal y prácticamente van a ser las motoneuronas superiores, ¿no? Las motoneuronas superiores. Acuérdense que vamos a tener dos tipos de motoneuronas, la motoneurona superior y la motoneurona inferior, justamente a nivel del asta, ¿no? De la columna de la médula espinal. Como viste, van a llevar impulsos a la médula, 1070 metros por segundo, que es rápido el impulso. Y acuérdense que esta vía piramidal no solamente va a actuar por sí sola, sino también va a tener justamente unión, va a tener conversación, si podemos decirle así, con los ganglios basales, con el tronco encefálico, con el cerebro, con todas estas regiones justamente ¿para qué? Para coordinar tu movimiento, ¿no? Es lo que vamos a mirar. Puede ser que el cerebro capaz no puede existir. Si no existe el cerebro, por ejemplo, ¿afecta en algo esta vía? No, casi pasa por el cerebro, no pasa. Pero podremos coordinar el movimiento, no vamos a poder coordinar. ¿No? Entonces, cada una de estas regiones, de una otra forma, va a dar una información especial para coordinar y para que tengamos un movimiento fino. Como dice acá, la función motora va a estar controlada también por el sistema somatosensitivo, la audición y la visión. La audición, la visión y también el aparato vestibular, que nos va a dar también la parte del equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Sigamos avanzando. Entonces, si tenemos la vía piramidal, también va a haber otra vía muy importante que tenemos que conocer, que va a ser la que va a pasar por el núcleo rojo. ¿Cuál va a ser esa vía? Que comienza la parte de la corteza motora y va a generar el fascículo córtico-rúbrico. Corteza, núcleo rojo, rúbrico. Y del núcleo rojo vamos a ir justamente hacia la médula. ¿Con qué fascículo? Fascículo rubroespinal. Rubroespinal. ¿Dónde va a partir ese fascículo rubroespinal? Del núcleo rojo. Entonces, este fascículo rubroespinal, ¿no? Que es una vía piramidal, extrapiramidal. Extrapiramidal, muy bien. Entonces también va a dar información a un lugar importante que quiero que se vayan a acordar. ¿Cuál es? El núcleo reticular bulbar. ¿Se van a acordar? Sí. Ahí vamos a llegar a esta parte cuando hablemos de la parte de equilibrio. Importante el núcleo reticular bulbar. Entonces, para bastantes cosas se utiliza lo que es el núcleo rojo, por ejemplo, para definir lo que son posturas de decorticación y de descerebración. ¿Se acuerdan? Ayer hemos visto la escala de Glasgow también, ¿no? ¿Cuánto es el puntaje mínimo de la escala de Glasgow? 3 a 15. ¿Y cuál es la máxima? 15. ¿La motora de cuánto a cuánto va? 6. Entonces va, uno que es, no se mueve nada. 2, no se puede. Y eso en el examen definitivamente una pregunta. Definitivamente una pregunta.
No, no hay problema, ni que acordar por la línea. Igual su compañero. Uno quiera, no se mueve nada. Dos, extensión. ¿Cómo se llama eso? Decorticación, descerebración. Cuando doblo, decorticación. Entonces, esto, obviamente, esto es peor. Esto es malo, es mucho peor, y obviamente se recontra peor, pero es muy malo. Va a depender del lugar donde esté la lesión. Generalmente, ¿dónde se toma como punto de referencia? El núcleo rojo. Si la lesión es por encima del núcleo rojo, ¿qué vamos a tener? Probablemente una postura de decorticación. Si es por debajo del núcleo rojo, vamos a tener una postura de descerebración. Debajo del núcleo rojo, debajo del núcleo rojo, debajo del núcleo rojo. Entonces, si es debajo del núcleo rojo, acá está. Entonces, para acá para arriba, ¿qué nos va a dar? Postura de decorticación. De acá para abajo, descerebración. O sea, miren, ¿cuál será peor? ¿Que esté fallando esta partecita o que esté fallando desde acá para arriba? Desde acá para arriba, pues. Entonces, que la descerebración es mucho peor que la decorticación. ¿Se han dado cuenta? Ese nivel donde vamos a tener a nivel de descerebración. Entonces, al final tenemos acá nuestro fascículo rubroespinal. Entonces, ¿qué va a bajar por la médula espinal? Va a bajar dos cosas, ¿no? Va a bajar por un lado lo que es la parte del fascículo córtico-espinal, la vía piramidal, y la rubroespinal. Si hablamos de la vía piramidal, acuérdense, va a bajar, ya lo han visto seguramente en anatomía, la decusación en las pirámides. ¿Han visto, no? Cuando se cruzan. Más que todo, tenemos ahí que el 90% va a decusar y un 10% más o menos va a seguir prácticamente la realidad. Entonces, como lo pusimos acá, sistema motor lateral de la médula. ¿De quién va a estar constituido? Por el vía piramidal y el fascículo rubroespinal. ¿Estamos de acuerdo? Fascículo rubroespinal. Entonces, ¿por qué les he puesto esta parte de acá? Para que también nos acordemos cuando hablemos de una enfermedad que seguramente la han escuchado, que es la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Han escuchado? El ELA. Sí, han escuchado el ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. Esta esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad como es esclerosis, prácticamente esclerosada. Lateral. ¿Por qué sea lateral? Porque va a afectar la parte lateral de la médula. Y si afecta la parte lateral de la médula, ¿a quién va a afectar? A la vía piramidal y al fascículo rubroespinal. Llevará información a los músculos de la periferia, entonces esclerosar esa parte de la médula y no va a llevar información. Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué también se llama amiotrófica? Porque también donde va a atacar este ELA, va a tocar en la motoneurona superior, va a haber destrucción ahí, y también va a haber destrucción en la motoneurona inferior. Todo sitio va a ser alterado. En la médula va a estar alterado en el tronco, va a estar en la motoneurona superior, va a estar alterado en la motoneurona inferior. Entonces va a haber transmisión de algo para que se mueva el paciente. Entonces vas a tener progresivamente un deterioro en toda la parte motriz del paciente, ¿no? Eso es algo progresivo. Y si se lesiona la motoneurona inferior, también, ¿tendremos tono muscular o no tendremos tono muscular? No hay tono muscular. ¿Va a haber alguien que va a llevar a la motoneurona alfa al músculo? ¿No? Y si no hay tono muscular, no hay un estímulo para que crezca el músculo, ¿qué va a pasar con el músculo? Se va a atrofiar. Entonces ahí viene el término completo, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Básicamente estamos percibiendo una atrofia muscular, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Se van a olvidar de la ELA? Creo que no se olviden. Sigamos avanzando, como visto. Estimulación de las motoneuronas medulares. ¿Quién va a estimular las motoneuronas medulares? Las fibras del córtico espinal y del rubroespinal que estamos viendo. La vía piramidal y extrapiramidal vamos a estimular. ¿Y dónde van a estar prácticamente? A un costadito, puede ser la parte lateral prácticamente de esta. Estamos viendo.
pueden directamente estimular, como dice, a través que se llama, pueden terminar en las interneuronas, ¿no? Acuérdense que las interneuronas pueden ser de forma excitatoria o también inhibitoria, o directamente en las neuronas, ¿no? ¿Dónde va a terminar directamente las neuronas? Las motoneuronas. Generalmente en la parte superior, ¿no? La parte de la parte donde van a nacer las fibras del plexo braquial, justamente ¿para qué? Para llevar información al movimiento fino de las manos, ¿no? Acuérdense que es el lugar donde más hemos evolucionado nosotros. Seguimos avanzando, ¿no? Ahora vamos a hablar, como dice, del control de la función motora del tronco encefálico. Tronco, ¿no? Justamente ayer hemos estado hablando de las funciones del tronco encefálico, ¿no? Tronco. Entonces ya sabemos que está regido por el bulbo, por el veraje del encéfalo, y eso que dicen de la anatomía. Sabemos que es una estación de relevo de señales. Y acá tenemos los núcleos. Acá son los núcleos que tengo que mirar. Los núcleos vestibulares. Cuando dijimos núcleos vestibulares, tendrán algo que ver con qué? Con el aparato vestibular. ¿Y el aparato vestibular con qué tiene que ver? Con el equilibrio, ¿no? Que vamos a mirar que ahí estamos viendo por esa parte. Y por otro lado tenemos núcleos vesticulares vulvares y conductos. Reticulares y vestibulares. Núcleos reticulares y vestibulares. ¿Para qué servir entonces? Para que es el equilibrio y movimiento conjunto del cuerpo esposo. Entonces, ¿a quién van a activar y desactivar? Si hablamos del equilibrio, ¿quién me mantiene equilibrio? ¿Dónde se evidencia el equilibrio en su máxima expresión? Cuando estamos en hiperestación. Y para que esté en hiperestación, ¿quién está trabajando a toda hora? El columna. Esa parte de la columna. Entonces, todos los núcleos que van a controlar la parte de la gravedad y van a estar en contra de la gravedad para poder, de alguna manera, poder movilizar adecuadamente. Sigamos avanzando. Entonces tenemos, primero vamos a avanzar, hemos dicho que tenemos dos núcleos, ¿no? Los vestibulares y los reticulares. Los reticulares. Entonces, estos reticulares, como dice ahí, va a haber un antagonismo. ¿Y qué quiere decir que hay un antagonismo? Va a haber alguien que active y alguien que desactive. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy activo, ¿qué va a tener? Mucha extensión, ¿no? No va a estar así, ¿cierto? Tampoco va a estar flácido, ¿cierto? Tiene que haber prácticamente un equilibrio entre ambas estímulos. Entonces, ¿quién me excita, por ejemplo? Para que hay los núcleos que se llaman extensores, la parte de los núcleos reticulares espinal continuos. Está con rojito, entonces ¿qué va a generar? Excitación de los núcleos antigravitatorios. ¿Qué quiere decir? Núcleos de la columna y lo que son los extensores. Entonces, si me hace extensión, ¿cómo está el paciente? ¿Se acuerdan de esa postura? ¿A qué se hace referencia esta postura? De corticación, de aceleración. Vayan acordándose. Núcleo reticular, retículo espinal vulvar, como dice. Está de color azulito, entonces ¿qué quiere decir? Inhibitor. Va a relajar los núcleos antigravitatorios. Va a relajar. Ahora, ¿se acuerdan de lo que les dije hace un momentito que se acuerden? No se acuerdan. Acá está. El núcleo rojo, a través del fascículo rubro espinal, también da información ¿a dónde? Al núcleo reticular vulvar. Entonces, para que pueda activarse el núcleo reticular vulvar, ¿de quién tiene que recibir la gerencia? Del núcleo rojo. Entonces, ahora se dan cuenta lo que hemos estado comentando de la posición de deceleración y de corticación. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión que lo he matado al núcleo rojo? Ya no existe, se ha muerto, se ha lesionado, hay una hemorragia acá. ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos información en el fascículo rubro espinal? No. ¿Tendremos una actividad del núcleo reticular vulvar? No. Y si no hay activación del núcleo reticular vulvar, ¿va a haber alguien que me relaje? No. ¿Quién va a predominar? El continuo. Y si predomina la excitación, ¿cómo va a estar? Muy bien. Postura de deceleración. ¿Está claro? Fácil, ¿sí o no? Entonces acuérdense, núcleo rojo, por encima del núcleo rojo, ¿qué va a ser? Postura de corticación. Por debajo, postura de deceleración. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Los núcleos vestibulares. El núcleo vestibular que tenemos ahí, vestibular lateral y medial, ¿qué van a tener? Justamente también actividad excitatoria a los núcleos antigravitatorios. Igual, ¿quién es el único que relajaba? El vulvar. Se me da cuenta por eso. Entonces, como dice, tanto el fascículo vestibular como los retículos espinales van a dar estímulo
excitatorio prácticamente los músculos antigravitatores, al final le va a planear la extensión. Y al final, como dice, ¿a qué va a llevar? Como es un núcleo vestibular, ¿no? Como dice, control selectivo de los músculos, en respuesta a qué aparato vestibular. Entonces el aparato vestibular, ¿qué nos va a llevar? Prácticamente va a estar en el oído interno y al final nos va a llevar la información de cómo está la posición del cuerpo en los tres ejes. Entonces acá es lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos visto justamente. El núcleo rojo para arriba, decorticación, el núcleo rojo abajo, desviación. ¿Ya saben por qué, no? Ya está. Sí, entonces, ¿con cuál me asusto? Entonces viene un paciente, por ejemplo, con un ACV hemorrágico, ¿no? Primero comienza con sopor, y las 9, después comienza a tener mayor compromiso, llega a decorticación, y hace un estímulo y comienza a ser así, ya está decorticando. ¿Qué tiene que hacer si ustedes son neurocirujanos? Entrar a toque a sala, ¿sí o no? ¿Para qué? Para poder hacer evacuación del hematoma, para poder ayudar. ¿Qué pasa si no entra a sala? ¿Qué va a llegar rápidamente? A descerebración. Descerebración, ¿dónde está la lesión? Por debajo del núcleo rojo. ¿Y qué quiere decir que esté por debajo del núcleo rojo? Prácticamente, ¿dónde está la lesión? Desde acá. O sea, todo esto ya se lesionó. Solamente de acá para acá está vivo este pedacito. Si se muere esto ya es muerte encefálica. ¿Sí o no? Si yo lo salvo al paciente, ¿en qué va a quedar? En estado de coma. O capaz de estado vegetativo, ¿sí o no? ¿Lo operan o no lo operan? Muchas veces sí no operar, ¿no? Por el pronóstico neurológico. Porque al final, si es que ya va a quedar en un estado vegetativo porque en un coma persistente, es más alargar una agonía, ¿no? Que ayudar al paciente, ¿sí o no? Aunque entra en el ámbito de la ética médica y todo lo que ustedes puedan decir, pero es lo que se toma decisiones en el hospital, ¿no? De acá ya no va a funcionar toda esta parte, solamente va a funcionar la última partecita del tronco encefálico, capaz un poco de la respiración, un poquito de la parte de algunos reflejos que se llaman del tronco, y va a quedar solamente con un coma. Si no se opera nuevamente el paciente, se comienza a terminar de morir toda esta parte y muerte encefálica. Muchas veces en el hospital llegan rápidamente a la muerte encefálica, ¿no? Y a la parada respiratoria, al menos los pacientes viejitos, al toque. ¿Por qué? Porque esas personas que son mayorcitas, a veces se caen, pues, ¿no? Y como están anticoagulados, porque tienen fibrilación, tienen sus trombosis, se caen, hacen un hematoma. Es un ratito que se llama para eso. Listo. Sigamos avanzando. No hay como estas imágenes de corticación y de descerebración, ¿alguna vez ustedes también las han visto? ¿Se acuerdan? Ahora hace poco, hace 2 semanas, creo, ha habido un asesinato allá en Estados Unidos de un activista, creo, político, de Trump. ¿Se acuerdan? ¿Qué postura tenían? ¿De corticación y de descerebración? Cuando le disparan, así es. ¿Han visto? Vean eso. Hacen una decorticación. Inclusive lo comentan ahí. Hacen una decorticación. Probablemente porque como ha sido el disparo acá, probablemente como ha hecho un sangrado masivo, han visto, al toque no ha habido irrigación cerebral. Entonces, ¿quién se ha muerto primero? Rápidamente la corteza, ¿no? Puede ser una decorticación. Descerebración. ¿Dónde yo miro los regímenes de descerebración? Muy aparte del hospital, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a veces, hay un Telegram interesante, que es Roger García. Entonces ahí es uno que manda noticias, ¿no? Y todos mandan noticias ahí. ¿Y qué mandan ahí también? Los problemas pues, de Lima, de los sicariatos, esa parte. Entonces, ¿han visto a las personas que le disparan en la cabeza, por ejemplo, rápidamente? Al toque hacen postura de descerebración, al toque hacen así, ¿no? ¿Han visto? Pues, miren, no por no ser malos, no por ser sádicos, no, mira, sino más que todo por fines académicos, miren esta parte, y van a hacer posturas de descerebración, al toque hacen posturas de descerebración. ¿Por qué? Porque la lesión es severa. Por más que lo reanimen, por más que le hagan, y hacen descerebración, o sea, no vamos a poder salvar a esa persona. Sigamos avanzando. Ahora vamos a hablar, hablando de la parte vestibular, entonces tengo que hablar del aparato vestibular. Entonces, de alguna manera, lo que es la audición lo vamos a mirar cuando hagamos la parte de la tercera fase. Ahora que tengo que hablar de lo que es el equilibrio, el equilibrio.
Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Para qué se encarga de equilibrio? Los conductos semicirculares que van a estar orientados en los tres ejes del espacio y el tículo y el sacro. La mácula va a estar justamente en esta parte, el tículo y el sacro, como dice, va a orientar la cabeza en relación a la gravedad. ¿Qué tenemos ahí? El utículo y el sacro. ¿El utículo en qué posición va a estar? En plano horizontal. ¿Y qué nos va a dar referencia? En la posición vertical. ¿Lo comprende o lo comprende? Más o menos. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué quiere decir? Si el utículo está ahí, ¿cómo va a estar el utículo en posición horizontal? Es agua, ¿no? Va a estar en posición horizontal. Así va a estar en posición horizontal. Entonces, ¿qué va a dar información de la posición vertical? ¿Yo estoy en posición vertical o no? Entonces me va a dar información. Voy para acá, voy para acá. Es un nivel, ¿sí o no? Con los trabajadores, ¿no? Me volteo para acá, me giro para acá, me giro para acá, me giro para acá, me va a dar que se llama la información. ¿Cómo está el utículo? En posición horizontal. En cambio, el sacro, ¿en qué posición plano está? Vertical. Ahí me dará información si voy para acá, voy para acá. No mucho, ¿sí o no? ¿Pero dónde cobra importancia? Si yo me recuesto. Si yo me recuesto, ¿qué va a pasar? Así va a estar. Cambia, ¿no? Ahí sí va a percibir justamente los cambios de posición en el cúbito dorsal, cuando prácticamente ya está echado. Entonces, también hay un comentario interesante, ¿no? Cuando están los viejitos, abuelitos, ¿no? Los abuelitos están en la cama muchas veces ahí en los hospitales, dicen, y están pues, con sus pañales porque no se pueden mover, pues no tienen secuelas, tienen fracturas, no pueden bajar de la cama, tienen que hacer sus necesidades, ¿no? En la parte de los pañalitos. Y viene la técnica, pues, ¿no? ¿Sabe qué? Ya la va a cambiar, ya, vamos a cambiarla. ¡Pum! De un golpe, la voltea. ¡Ay! Dice, me va a caer, no se va a caer, sí va a caer, va a caer. Sienten que se va a caer, pues, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque estamos estimulando de todas partes estas cosas. Y aparte de eso, es que ya tiene clasificación seguramente la parte de otolito, ya no está adecuadamente calibrado la parte vestibular. Entonces, ellos sienten que están cayendo, pues. ¿Qué dice el técnico? Está loca, ¿no? ¿Cómo es posible? Está en la cama, ¿cómo va a sentir que se va a caer? No, pues se va, es la sensación y la sensación que van a sentir de caerse, pues, ¿no? Es como cuando ustedes van a hacer en la práctica, cuando hagan oído, no creo que van a hacer en la tercera fase, van a estar ahí dando vueltas, van a estar ahí, ¿no? Van a sentir que se caen, ¿no? Cuando ustedes han jugado también en el colegio, ¿no? Van a sentir que se caen. ¿Acaso así, no, pero es fuerte, ¿no? Sí, van a que se llama caer, igualito, le van a sentir sensación de caída, ¿no? Entonces tengan cuidado cuando van a manejar los equipos, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué tenemos ahí en nuestra cresta prácticamente? La célula pilosa, ¿no? La que prácticamente va a distribuir, ¿no? Va a generar los impulsos nerviosos para poder dar ubicación en el espacio, ¿no? ¿Dónde va a estar acá? Si acá tenemos nuestra célula pilosa, prácticamente va a estar sus van a estar en la parte de la capa gelatinosa y acá arriba están los otolitos, ¿no? Y estos otolitos, ¿cómo serán? Son como prácticamente como pequeñas deformaciones que van a mover justamente con el movimiento. En sentido que para que puedan comprender cómo funciona, más o menos pues como cuando ustedes han visto que en la barraca, no sé, en todos sitios venden esos pescaditos que están ahí en dos fases, ¿han visto? Que venden ahí, que sean un frasquito con un pescadito o un barquito que está ahí nadando. Lo mueve por un costado, se mueve. Lo mueve por otro costado, se mueve. Igualito es un otolito, ¿no? ¿Nunca han visto? Sí. ¿Nunca han visto? Sí, han visto así. Y lo mueven y así. Acá tiene un líquido que se mueve, está nadando, está ahí. ¿Sí han visto? Ahora sí. Ya, ¿sí han visto? Igualito, pues, ¿no? Igualito va a funcionar el otolito, ¿no? Lo movemos y se va a mover el barquito, pues, ¿no?
Por eso cuando ustedes están girando a toda velocidad de un costado, como un trompo, ¿qué va a pasar? Se va a ir por un costado este barquito y va a mantener la excitación hacia ese lado, ¿no? Por eso que siguen teniendo esa sensación que se quieren ir a ese lado, ¿no? Igualito, ¿no? Idéntico, ¿no? No se define un cambio. Y entonces, a medida que se va a ir un lado a otro lado, va a generar que esta célula pilosa se despolarice. Y se va a dar información en qué ubicación prácticamente está nuestra célula. Interesante también lo que han visto en TikTok. La gallina, la parte del experimento de la gallina, ¿han visto o no han visto? Cuando le ponen una cámara en la cabeza de la gallina y la ponen así, y la gallina ni siquiera se mueve, es igualito, ¿no? Que está todo ahí funcionando, su aparato vestibular. ¿Qué más tenemos ahí? Los conductos semicirculares. Ya saben lo que son anterior posterior lateral, igual vayan a tendonifa, igual van a responder a los cambios de rotación de la cabeza y velocidad de cambio, ¿no? Entonces ahí también, como comentario, yo les digo, ¿qué será de la vida de esas personas que han visto también en TikTok? Todo es TikTok, ¿no? ¿Han visto en TikTok? Están ahí, bueno, sí, están ahí jugando a que sea, o esas competencias de que se dan golpes en la cara. ¿Quién se está estimulando toda la parte del aparato vestibular? ¿Cómo terminarán después, no? Ya, pobrecito, ¿no? Un trauma acústico, ¿no? Trauma también la parte del tímpano, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cómo harán, no? Pero también hay danzantes que practican justamente el hecho de moverse en círculo, ¿no? y no tener ningún tipo de mareo. ¿Han visto? Yo tengo un experimento, así cuando estaba rotando en la parte de cuando fui a España a rotar, me fui de pasadita a Egipto. Había subimos ahí y un señor que comienza a dar vueltas y vueltas así comienza a dar vueltas y vueltas, ha estado como 10 minutos dando vueltas y no se marea nada, después termina y se va normal. Le vamos a mostrar para voy a buscar bien. Porque dice que es frío. Qué loco, no puede. Entonces, bueno, acuérdense que el ser humano se acostumbra, ¿no? La costumbre, ¿no? Ya se ha habituado a ese tipo de ritmos. Mantenimiento del equilibrio, entonces hemos visto que necesitamos con la información propioceptiva, ¿no? Todos los sentidos, ¿no? También estereoceptiva de alguna manera, como el viento, ¿no? De alguna manera para poder predecir los movimientos. Y también necesitamos información visual. ¿Dónde se dan cuenta que la información visual es prioritaria para el equilibrio? Cuando ustedes están en un acantilado. Cuando están acá normal, yo no camino, pues, ¿no? A ver qué es el acantilado en Costa Verde. ¿Qué va a estar cayendo acá y yo estoy agarrando en acá, ¿no? Igualito, la función visual va a variar justamente la intención de nuestro equilibrio, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a necesitar la información? Del nervio vestibular, ¿no? El nervio vestibular. Y al final, ¿dónde va a ir generalmente la información? ¿Dónde es el principal sitio donde va a estar encargado del equilibrio dinámico? El lóbulo floculonodular. Entonces, ¿ustedes lo han visto el lóbulo floculonodular en la parte de anatomía? Sí, no, sí. Pero nosotros también lo podemos ver en la parte de la resonancia, también podemos mirarlo. Es el que está así, ¿no? Nos vemos acá. El que está así, Miren cómo se mira, bonito se mira acá la resonancia. Sí, está como aquí. Bueno, mira, la primera se hace dejar, se hace atrás. No sé si puede ser también. Está por ahí. No, pero eso es cuando, o sea, ahí sí, pero ahí no. Ese se la ve, es para el equilibrio. ¿Y cuál es? ¿Te acuerdas?
ya no quiere quedar. Pero ¿dónde va a estar? Acá abajo, en la parte de abajo. Para flóculo, por ejemplo. De alguna manera vamos a mirar toda la parte cerebral, ¿no? Si se dan cuenta, es bonito, ¿no? Es la parte del cerebro. ¿Ustedes llevan cirugía experimental? Cuando hacíamos cirugía experimental, nosotros botábamos un lechoncito. Y ahí hacíamos, pues, cortábamos la parte del cerebro, mirábamos la parte del cerebro. Todo se mira acá. Vamos a sacar, por ejemplo, la parte del nervio craneal. Todo se depende de dónde va la y vemos la parte axial. Miren cómo comienza acá en la parte del cerebelo. Bonito es el cerebelo. Todo vermis cerebral, la parte cerebral. Paraflocular, estamos viendo todo entonces, ya desde acá las personas que les guste la parte de imagenología ya deben estar iniciando su gusto por esta parte de la imagen. Bien bonito la parte de sigamos en esquema. ¿Qué tenemos que mirar ahora? Ganglios basales. Cerebro, como dice, va a ser la coordinación temporal de actividades motoras. Coordinación temporal. ¿Qué quiere decir? Que de una manera vamos a coordinar también el tiempo y la velocidad de estas actividades motoras. Y también vamos a mirar las metrías, si está que tenga adecuadamente desarrollado bien el movimiento. ¿Qué examen es común para poder ver las metrías? Clásico, lo que es nariz-dedo, ¿no? Nariz-dedo. Entonces, ¿qué hace el examinador? Nariz-dedo para acá, nariz-dedo para arriba, nariz-dedo para abajo. Entonces, ¿qué estamos evaluando? El cambio de movimiento, coordinación temporal del movimiento y la metría, ¿no? Está acá, más chiquito, menos esfuerzo. Está acá, más esfuerzo, ¿no? Está acá, más inhibición. Acá capaz menos inhibición, porque más fuerza. Entonces, todo eso vamos a ir coordinando con el cerebro. Y los ganglios basales también van a controlar y practicar patrones complejos. Entonces, cuando hay una alteración, ahí vamos a tener rigidez, vamos a tener temblor. Y, por ejemplo, los clásicos ejemplos de alteraciones en los ganglios basales, ¿cuáles son? El Parkinson. Ambos, ¿quién está alterado en uno? La dopamina y los está alterado por el cáncer. Entonces, ambos son neurotransmisores inhibitores. Y va a haber un aumento de la excitación. Si hay un aumento de excitación, va a estar temblando, por ejemplo, está contra el platino. Seguimos avanzando. Como dice, el cerebelo. Entonces, como dice, ordena, controla, supervisa las actividades motoras. Contrasta información sensitiva y motora. Prácticamente es un jefe, prácticamente, ¿no? Si la contrasta, ordena, controla. Entonces, un jefe, prácticamente está en una región que está en unión de la parte de la médula y de quién, del encéfalo, ¿sí o no? Entonces está prácticamente en la mitad, un mediador prácticamente. Entonces prácticamente va a ser un chismosito, ¿sí o no? Tanto de información de abajo de la parte inferior del cuerpo como de la parte superior. Tiene que coordinar, tiene que saber, tiene que ser un buen jefe, ¿no? Y para ser un buen jefe, ¿qué tengo que tener información? De la corteza cerebral y también de dónde tengo que tener información de las extremidades y todo el cuerpo para saber cómo voy a actuar y cómo va a coordinar el movimiento. ¿Para qué va a servir entonces? Para actividades musculares rápidas, que estamos comentando. La desaparición no produce parálisis, ¿no? Es cierto, ¿no? Si ustedes hemos visto la vía rubroespinal y la vía córtico-espinal, pasa por el cerebro, ¿no? Si no existe, no pasa nada, no se van a cortar las vías. Como dicen, no va a haber parálisis, pero no va a haber coordinación. Entonces, si vemos ahí la estructura, ¿no? de nuestro cerebelo, tenemos el dermis y los hemisferios. El dermis, la
parte central, ¿para qué se debe cargar? Finalmente para que ese tronco axial, cuello, hombros y cadera. ¿Y para qué servirá este tronco axial, cuello, hombros y cadera? Para el equilibrio, prácticamente, para que ellos mantengan la equilibración. Si tengo un lateral, el tronco axial, en la columna, en el cuello, no va a poder prácticamente mantener el equilibrio, va a caer. Y los hemisferios, ¿para qué va a servir? La zona intermedia, el azulito, prácticamente va a servir ¿para qué? Para las manos, pies y dedos, ¿no? Para coordinar los movimientos en esa zona. Y la zona lateral, ¿para qué? Para coordinar movimientos ya más complejos, de secuenciación, de sincronización. Ahí vamos a tener, por ejemplo, para el paciente le va a decir, haz un tipo de coordinación de movimiento secuencial y sincronización. Ahí, haz este movimiento. A ver lo que es la diadococinesia, ¿no? La disdiadococinesia, lo que dice, ¿no? Cuando hay alteraciones de movimientos alternantes y de sincronización. Para eso tengo que hacer una simulación compleja, ¿no? Capaz no puede, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que el problema va a ser el cerebro. Sigamos avanzando. Y ahí vemos los cerebros, vamos a tener nuestro, igual, como un homúnculo, prácticamente topográfica. ¿Dónde va a ser topográfica? Va a haber la corteza sensorial, la corteza motora, el núcleo rojo, la corteza celular. También obviamente va a haber en el cerebro. Entonces, si se dan cuenta, como el cerebelo es algo primitivo, algo que prácticamente se alucinó junto con la parte vestibular, tenemos también una imagen primitiva de nuestro cuerpo. ¿A qué se parece? A los colotes. A mí esa parte les he conocido a la parte del... He ido por el Palomar el otro día y he visto ahí que se llama, ¿cómo venden esos, no? Que han visto los occidentes, ¿no? Y yo me acordaba de la del Chavo, y el Chavo decía, es un chichicuilote, que se hace chichicuilote, es un feo, los mira bonitos, ¿no? Ajolotes, ¿no? ¿Se parece? Sí, se parece. Sí, se ha visto. De verdad que la prueba es de la revolución, ¿no? ¿Se parece? Sí, se parece. Se parece. Idéntico, ¿no? Es algo primitivo. La parte central de la dermis, ¿de qué se encargar? Del tronco axial. Y la parte de lo que es intermedia, de las manitos, ¿no? Y la parte lateral, obviamente, se encargar del movimiento complejo, de coordinación lateral. Sigamos avanzando. Entonces, vamos a ver las vías aferentes. ¿Quién le lleva información a ese cerebelo? Si vemos quién lleva información a ese cerebelo, ¿qué tenemos que mirar? Vías principales. ¿Cuál es la principal vía que le tiene que llevar información al cerebelo? Tiene que ser tanto de acá abajo, tanto de acá arriba y el aparato vestibular. Si es de acá arriba, comenzamos con la parte del cerebro. Pues sería entonces este es así: cerebro continuo. Y ese cerebro continuo que le va a llegar al puente, mejor dicho. Y de ahí, ¿qué va a comenzar? Otro así: ponto cerebeloso, ponto cerebeloso. Entonces, en conjunción, ¿cómo se va a llamar? Le dicen la diapositiva para que no se olviden. La vía frente más simple, ¿cómo se va a llamar? Vía córtico, ponto cerebeloso. Hemos visto esa parte. ¿De dónde va a llevar? Prácticamente de la corteza cerebral a lo que es ya tenemos esta información. ¿De dónde también necesitamos de información? De otros lugares. Por ejemplo, oligocerebeloso, como dice, ¿no? ¿Dónde va a llevar información? Corteza motora, ¿no? En los basales hacia todo el cerebelo, ¿no? Lo que es la vestíbulo cerebelosa, vestíbulo. ¿A dónde va a llevar? El vestíbulo que viene a ser el equilibrio. ¿Quién se encarga del equilibrio? El lóbulo frontal. Formación del aparato vestibular, ¿no? El núcleo vestibular hacia la parte con las fibras los vestíbulos cerebelosos, el lóbulo. Y por último tenemos la retículo cerebeloso, que hemos hablado. Retículo cerebeloso, retículo cerebeloso, que vaya a información justamente al vermis, ¿no? Y ese vermis, ¿para qué se va a encargar? También igualito que la etapa del lóbulo nodular, ¿para qué se encargaba? Para el equilibrio también, de toda la parte del esqueleto axial, ¿no? Ya tenemos vías entonces de que vienen de la cabecita, del cerebro, vías que vienen de la parte vestibular, y ahora que toca entonces ahora, de abajo, ¿sí? La parte de abajo. ¿Quién va a chismosear? De la parte de la médula, ¿sí? Entonces ahí tenemos
dos vías principales. Ahí tenemos el fascículo espino, viene de la médula, cerebeloso, dorsal, y el fascículo espino cerebeloso ventral. Entonces, el dorsal, ¿cómo dice? Dorsal, ¿no? Dorsal. ¿Dónde estará? Por la parte posterior, la parte dorsal. Entonces, en la parte posterior, ¿qué tenemos ahí? Información sensitiva e información motora, más sensitiva. Entonces, vamos a tener información de la tensión del mentón, la presión del movimiento. Mejor dicho, me va a ver cómo está la parte sensitiva prácticamente de la información motora. En cambio, la parte del otro fascículo, que es el fascículo espino cerebeloso ventral, la parte anterior, ¿quién está en la parte anterior? La asta anterior. Y la asta anterior, ¿qué va a tener como principal acción? Ver las motoneuronas. Y esas motoneuronas, ¿a quién van a responder? Van a responder al fascículo córtico-espinal, al rubro espinal para que sea en movimiento, ¿sí? ¿Y qué hemos dicho? Que el cerebelo ¿qué tiene que coordinarse, ¿no? Tiene que haber alguien que le chismosee qué está pasando con los movimientos. ¿Quién le chismoseará qué está pasando con los movimientos? Justamente es el fascículo espino cerebeloso ventral. Pues más activación de las artes anteriores y señales del encéfalo, vamos a tener una copia de eferencia. ¿Qué es una copia de eferencia? Que es la copia prácticamente de lo que está pasando en la asta anterior. Cómo estoy llevando a cabo mi movimiento. ¿Para qué? Para que junto con la información sensitiva, con la información motora, voy a saber en qué estado está el movimiento y de acuerdo a eso tomar una decisión para mejorar, para disminuir, para aumentar la contracción muscular o para poder mejorar la metría de nuestro movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Fácil, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos el fascículo espino cerebeloso dorsal, como está con rojito, ¿dónde debe entrar? Pues el pedículo cerebeloso inferior. Y el fascículo espino cerebeloso ventral, ¿dónde debe entrar? Pues el pedículo cerebeloso superior. Pues está verde con verde, rojo con rojo. Y ya tenemos todos los fascículos que van a entrar. Va a entrar entonces toda la información de la médula, tanto por la parte ventral y dorsal, va a tener información de la parte sensitiva y motora, va a llegar información de la parte vestibular para ver cómo está el equilibrio y va a tener información de la parte de la corteza para coordinar todo el movimiento. Fácil, y todo. Y vamos avanzando. Entonces, como entra, tiene que salir. Entonces, ¿qué va a hacer? La parte de la eferencia. Si hablamos de la parte de lo que es la eferencia, ¿qué vamos a tener? Entonces, ahí tenemos que tener los núcleos, los que se han estudiado en lo que es núcleo dental, interpuesto, esa parte. Una parte de eso, de dónde va a recibir información de la corteza cerebrosa y los fascículos, exactamente de estos núcleos. Entonces, ¿qué zona vamos a tener? La zona central, intermedia y lateral. Si la zona central, ¿de qué se encarga la zona central? Justamente del equilibrio. El equilibrio. Línea media verde, presión vulvar y continencia del tronco, ¿de qué se le encarga? Del equilibrio. Otra parte, la zona intermedia. Y esta zona intermedia, ¿qué va a pasar? Va a llevar fibras por el núcleo interpuesto, va a irse al tálamo y se va a ir a corteza. ¿Por qué se irá a corteza entonces? ¿Qué hacía la zona intermedia? ¿Para qué se encargaba? De las manos. Y si yo quiero ver el movimiento de las manos, coordinar el movimiento de las manos, tengo que tener un movimiento fino, tiene que ser un movimiento bien coordinado. ¿Quién tiene que comandar ese movimiento también? La parte de la corteza. Y de alguna otra manera tengo que ir a la corteza cerebral, a los ganglios basales. ¿Para qué? Para mirar la intensidad del movimiento, regular el movimiento. Y eso que a qué nos va a llevar para coordinar el movimiento de las manos, pues, movimientos finos. ¿Sí? Y por último, el lateral. ¿Por qué es lateral? Va a ir con el núcleo dental, va a ir al tálamo y a la corteza cerebral también va. ¿Y por qué ir a la corteza cerebral? Porque también tengo que coordinar movimientos sucesivos. Entonces, para coordinar movimientos sucesivos de memoria, ¿quién tiene que estar presente? La corteza cerebral. Entonces, pues tiene que ir hacia arriba y de acuerdo a eso que se va a manejar y coordinar los movimientos complejos. Sigamos avanzando. Y ahora vamos a hablar de la unidad funcional de la corteza cerebral. Pero nos vamos a nuestro descanso, ¿sí o no?